Hola, soy Edna González, integrante del equipo 3. A continuación, mis compañeros y yo les vamos a hablar de los 3 últimos temas que vimos en la tercera fase de didáctica de las ciencias sociales. Bien, compañeros, en el primer tema, que es el saber sabio y el saber enseñado, les vamos a hablar principalmente en qué consisten estos dos conceptos y también cómo es que el docente se apropia de ellos para poder transmitir conocimientos a los alumnos. En este caso, primero hay que destacar qué es el saber sabio. Este es el conjunto de conocimientos o saberes que han sido creados o descubiertos a partir de una metodología de la investigación, es decir, cuando una persona plasma esa información para que otras personas den uso de ello, por ejemplo, los docentes. Entonces, cabe destacar que cuando es un conocimiento sabio o un saber sabio, se trata de una investigación, un artículo, un libro o aquella información que ha sido enriquecida y ha sido comprobada para que una persona diga, ¿sabes qué? Esta información es totalmente verídica, sí es real y la puedo utilizar para poder transmitirla a mis alumnos. Bien, ahora que sabemos lo que es el saber sabio, ¿qué es el saber enseñado? Este consiste en esta comprensión, transformación sobre todo, de la información que tú tomas de un artículo. Es decir, yo como docente voy a tomar este contenido, que es investigación de alguien, y la voy a transformar de manera de que esta información la reciban y la comprendan mis alumnos. Entonces ese saber no es mío, lo tomé, pero como lo voy a enseñar y lo voy a adaptar, ya es saber enseñado aquel contenido que yo voy a transmitir, que estoy capaz de transmitir porque lo pude comprender. Además de dar a conocer estas dos características o conceptos de la lectura, hay algo importante que destacaba el autor. Nos mencionaba que existen dos posturas de los docentes en la universidad. Una de ellas es, muchos se dedican a la investigación y siguen el camino de la maestría y del doctorado para seguir creando conocimientos e impartirlos o simplemente darlos a conocer ahí, pues en su contexto, vaya. Y sin embargo, también existen los docentes que se dedican simplemente a consumir y consumir contenidos para luego transmitirlos, pero no son creadores, o sea, no se dedican a la investigación. Es por eso que nos decía que los investigadores pueden crear conocimientos, pero no saben cómo transmitirlos de manera pedagógica o didáctica como un docente lo haría. Y un docente no muchas veces sigue el camino de la investigación. O sea, realmente se queda en una fase enciclopédica donde él nomás consume, transforma y transmite. Entonces es algo importante en la formación de los docentes, que sean tanto investigadores como creadores de contenidos de manera didáctica. Eso es todo por mi parte. Como se mencionaba anteriormente, Chevallard y Klafki, sus propuestas integran y generan el contenido de la forma de enseñar. Bueno, Chevallard nos menciona que es responsabilidad del maestro, del docente, transformar y adaptar el saber sabio, que en este caso viene siendo el contenido de la materia, a una manera en que el estudiante pueda entender y comprender el mismo contenido y asimismo generar un conocimiento. El autor más que nada nos quiere decir que también tiene que poner un poco de su conocimiento para que al alumno se le facilite más todo el contenido y así pueda comprender mejor el tema que se está enseñando. Por otra parte, Klafki nos propone el análisis didáctico. Bueno, es la interpretación y la estructuración didáctica. Más que nada va con mira hacia un proceso de enseñanza. Aquí el maestro debe aclarar dónde se encuentran los contenidos formativos y dónde se encuentran los contenidos de enseñanza. Más que nada lo que nos quiere decir esto es que el maestro se debe apropiar de un contenido de tal manera en que él reconozca lo significativo para poder mismo así él transmitirlo, con el fin de que a partir de esa misma medición tenga un lugar en el proceso formativo. Para terminar la lectura que nos toca a nosotros del saber sabio y el saber enseñado, pues sabemos que el saber sabio pues es el conocimiento erudito, el saber enseñar pues es el currículo ligado a la didáctica que sustenta el trabajo de un docente. Y el saber enseñado, pues sabemos que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y el saber que efectivamente se está enseñando en un aula. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Sol. Yo les voy a hablar sobre la importancia que tiene la práctica docente con un fundamento en la pedagogía y en la didáctica. En los profesores universitarios es muy dado que tengamos el conocimiento científico. ¿A qué me refiero? A los contenidos específicos que le queremos brindar al alumno. Pero ¿cuál es la importancia realmente de que el docente lleve una práctica reflexiva y enfocada a la pedagogía y la didáctica? Eso va a permitir que el docente, con su conocimiento científico, pueda transmitirlo al alumno de una manera más adecuada. Realmente el contenido científico tú como docente lo tienes, pero es necesario realmente definir de qué forma se lo vas a hacer llegar al alumno. Al momento que un docente une conocimiento científico, conocimiento en pedagogía y conocimiento en la didáctica, el contenido que le vas a transmitir al alumno va a ser de manera significativa. ¿Qué va a lograr esto? Que tú como docente lleves una práctica reflexiva, sepas el contenido que le tienes que transmitir al alumno y también la forma de cómo se lo vas a transmitir. Entonces aquí no solamente basta lo que tú sabes que es necesario que le aprendas, sino de qué forma se lo vas a enseñar y por qué medio se lo vas a enseñar para que ese aprendizaje significativo sea interiorizado. De esta forma entendemos que hay dos agentes en la educación, como ya lo hemos visto y vivido. Uno es el docente y otro es el alumno. La práctica docente implica que realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo para que tú como docente estés seguro que el alumno está aprendiendo de la forma correcta para poder interiorizar estos contenidos que tú le estás transmitiendo. Una frase que menciona Chavenato en el libro es el proceso que implica que este proceso docente o educativo se lleve de una manera dirigida. Al momento de tú saber del proceso de enseñanza-aprendizaje que estás viviendo en el aula, lo vas a llevar de una manera realmente dirigida, tratando de cumplir con los contenidos, con los objetivos que te planteaste al inicio de esa actividad o de ese contenido específico que le quieres transmitir al alumno. ¿Qué permite que la didáctica, la pedagogía y el conocimiento científico, tú como docente, al momento de reflexionar realmente la práctica o el proceso educativo que estás llevando en aula, va a permitir que tú como docente realices un metaanálisis de las prácticas educativas como docente y realices los ajustes pertinentes y perfecciones realmente tu práctica? Si en una ocasión te sirvió un mapa mental, tal vez eso te pueda llegar a servir para otra clase, pero si no te sirve, ¿de qué forma tú vas a perfeccionar para que realmente tu alumno aprenda el contenido que le estás brindando? Entonces, si tú unes el conocimiento científico que ya tienes junto con la didáctica y la pedagogía, realmente lograrás un aprendizaje significativo en el alumno, logrando una práctica guiada para alcanzar los objetivos que te planteaste al inicio de cada curso. Hola compañeros, buenas tardes. Mis compañeras Cristina, Azalia, Marlene y yo, Diana, les hablaremos sobre la lectura Transposición didáctica, del saber sabio al saber enseñado, de Chavez. Bueno, la lectura hace referencia que la transposición es el proceso el cual el profesor toma un conocimiento que ha adquirido y lo transforma para presentarlo a sus alumnos. Si bien un contenido que ha sido seleccionado por un profesor para llevarlo a la enseñanza tiende a ser transformado a hacerse apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. Entonces, la transformación del saber son del conocimiento al profesor para llegar al alumno. Esta es una relación de docente-alumno, entonces el cual necesita una adaptación. A esto se le conoce como el trabajo que es transformado a un objeto de saber en un objeto de enseñanza. Entonces, la transformación de un contenido de saber preciso es una versión didáctica de ese objeto de saber
que se le puede dominar más apropiadamente como lo que conocemos, la transposición didáctica. Y pues esto sería todo de mi parte, compañeros. Ahora hablaremos del punto número 2 y nos lo abre como una pregunta. ¿Existe la transposición didáctica? Cada persona tenemos un pensamiento diferente, cada persona enseñamos de una manera diferente y yo puedo decir que sí, efectivamente la transposición didáctica existe. Y es que mediante esto el docente busca contenidos científicos y técnicos y cuando los busca, los transmite al alumno como una manera didáctica. Esto lo hace para que el alumno pueda transmitir un buen aprendizaje. Al momento en que el docente hace esto, obtiene un conocimiento y transmite un aprendizaje. Esto ayuda a que el docente pueda dar una mejor explicación de los contenidos y el alumno lo pueda comprender. Pero si como docente no transmites bien este aprendizaje, no podrás obtener una buena transposición didáctica, ya que es importante que lo puedas transmitir de una manera correcta y de cómo lo estás sacando, vaya, del contenido científico y técnico para que pueda ser muy bien entendido por los alumnos. Ahora, es importante que como docentes estemos bien capacitados para que los alumnos tengan un conocimiento innovador y puedan ver que si el docente se innova, el alumno también lo puede hacer y puede investigar más y se puede innovar más sobre su conocimiento. Esto sería todo de mi parte. Hola compañeros, la pregunta que nos cuestionamos si es buena o es mala la transposición didáctica. Naturalmente el cambio o una transformación en un método para su mejora siempre será bueno. En este caso vamos a hablar de la transposición didáctica. Ok, como sabemos es el vínculo entre el docente y el alumno, el cual el docente tiene que buscar esa manera, ese conocimiento, que el conocimiento sea de interés, sea del agrado para el alumno, para que pueda adquirir pues esos dichos conocimientos que el maestro le está proporcionando. Tiene que haber una transformación en ese conocimiento, que el alumno lo pueda adquirir y poderlo llevar a la práctica, porque si no hay esa transformación, pues no se está viendo una transposición didáctica buena o eficaz en el docente, ¿ok? La pregunta, o más bien nos cuestionamos si el docente está trabajando correctamente para realizar una transposición didáctica. Un ejemplo, hoy en día, en algunos casos se puede ver que muchos docentes tratan de que sus clases sean siempre lo mismo. Siempre lo mismo, están arraigados a ese tipo de métodos que dejan a un lado la tecnología. Un ejemplo, hoy los maestros, la universidad nos está brindando una plataforma la cual los maestros tratan de que sus clases sean dinámicas, ¿ok? ¿Para qué? Para que ese conocimiento el alumno lo pueda adquirir. Muchas clases a lo mejor es mucha teoría, pero tratan de poner ya sea actividades, debates, videos, para que el alumno pueda adquirir ese conocimiento, para que sea eficaz y poderlo llevar a la práctica. Y bueno, en mi punto de vista creo que la transposición didáctica es buena, siempre y cuando haya un conocimiento y pues el docente sepa impartirlo, ¿verdad? Capítulo 3 de la transposición didáctica hacía una muy importante pregunta, que es acerca de si la transposición didáctica es buena o si es mala. Bueno, el autor en dicha lectura pues mencionaba que la transposición didáctica se da de manera implícitamente mediante la práctica. Es decir, si el docente, pues conforme pasen los años, pues obviamente adquiere aprendizajes y con los alumnos pues van cambiando el entorno en el que pues tiene diferentes alumnos, ¿verdad? Entonces, esta transposición didáctica puede surgir y puede hacerse notar tanto en docentes como en alumnos. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo muy claro podría ser yo, Azalia, en un futuro, en futuros años.
me toca un grupo, no sé, digamos quinto de primaria, me toca la materia de español. Bueno, yo a salida voy a hacer que los alumnos logren adquirir dichos conocimientos de español por medio de, no sé, mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera, de evidencias. Bueno, pero luego el próximo ciclo me tocan otros diferentes alumnos con diferentes necesidades que necesitan, obviamente, pues, diferentes cosas que los del ciclo pasado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no todos aprenden de la misma manera, que no todos tienen las mismas necesidades, que obviamente va a surgir un cambio, que necesita haber una transformación de la enseñanza que yo a Salia voy a dar. Entonces, a esto se refiere la transposición didáctica. Adaptarse al entorno en el que pues estás viviendo, en el que estás pasando. También otro ejemplo muy claro pues es ahora con lo de la pandemia, que pues los docentes de la Universidad Autónoma pues tuvieron que adaptarse a este cambio que surgió. No tanto pues fue culpa de nosotros mismos, no, fue algo pues inesperado, ¿verdad? Hay docentes que ni siquiera sabían utilizar una computadora, que en años pues habían podido utilizar la cámara X, o que no tenían internet en su casa. Bueno, tuvieron que adaptarse al entorno, tuvieron que adaptarse a las nuevas necesidades que pues surgieron conforme a esta pandemia, ¿verdad? Entonces, pues ellos buscaron la manera de que el conocimiento les llegara a sus alumnos y pudieran tener una sesión, pudieran estar detrás para poder que los alumnos pues tuvieran clases, ¿verdad? Obviamente pues tuvieron el apoyo de sus jefes. Por último, podría decir si es buena o si es mala la transposición didáctica, pues es fundamental, es necesaria para que el aprendizaje surja tanto a docentes como al alumno. Ok, compañeros, yo creo que a estas alturas ya hemos visualizado mucho acerca de lo que viene siendo la didáctica y su influencia frente a la praxis del docente. Sin embargo, considero que estamos dejando a un lado algunos temas que son precursores para que esta misma didáctica pues se desarrolle con éxito. Tal es el caso de este último tema, que tiene que ver con la construcción social del contenido a enseñar. Este apartado pues se abre primero con lo que viene siendo la relación entre los contenidos y la cultura. Ante esto pues yo me di a la tarea de recolectar las 3 ideas eje que considero oportunas el transmitírselas. La primera tiene que ver con que los docentes pues tenemos la aptitud de poder segregar o discriminar aquellos contenidos que no sean necesarios para nuestra unidad de aprendizaje. Sin embargo, siempre hay que considerar lo que viene siendo el responder a aquellas preguntas epistemológicas conforme a la tarea del educar. En este caso, pues tenemos que responder al qué, cómo y cuándo se pretende enseñar. En este caso, con el qué, pues nosotros vamos a darnos a la oportunidad de seleccionar aquellos contenidos que sean necesarios para nuestros alumnos, siempre y cuando pues, respondan a aquellos objetivos que nosotros establecemos durante el curso, o bueno, mejor dicho, antes del curso. Enseguida hay que pasar a hablar acerca de lo que viene siendo cómo se va a enseñar, donde nosotros aquí incluimos aquel soporte de materiales, recursos didácticos también, para que nosotros podamos transmitir de manera eficiente ese conocimiento y que pues alcancemos la meta del aprendizaje significativo en los educandos. Por último, pues vamos a pasar a referenciarnos con lo que viene siendo el cómo se va a enseñar. Lógicamente en este apartado es tan sencillo como solamente definir la temporalidad o los días en los que se va a enseñar ese material. Por ejemplo, nosotros no podemos, sería antipedagógico el enseñar a lo mejor 5 temas en un mismo día. Así que para esto mismo es la segregación de aquellos materiales conforme a temas, unidades o fases. Enseguida, pues como segunda opción, hay que definir bien claro lo que nosotros establecemos dentro de ese currículum formal.
En este caso es que establezcamos el contenido que vamos a enseñar y de qué forma lo vamos a transmitir. Lógicamente todo esto lo podemos resumir en lo que viene siendo un programa educativo o bien aquellos planes de clase. Lo que se divide o a lo mejor la discrepancia entre los contenidos de enseñanza pues es meramente ya ese currículum real. De qué manera nosotros lo que establecimos lo transmitimos, porque pues lógicamente está claro que una planeación nunca sale al 100%. A lo mejor podemos tener un 98, un 99.9, pero nunca un 100, ¿sale? Por último, les comparto esta pregunta que por ahí se hacía relevancia en la lectura acerca de que si los contenidos es igual a conocimiento. Yo creo que como hasta ahorita les he especificado de que si el docente hace una buena selección de materiales, pues lógicamente se espera que al final del ciclo pues se tengan buenos resultados sobre estos mismos. Sin embargo, desafortunadamente muchos docentes que se quedaron en esa escuela tradicional pues siguen viendo al alumno como si fuera a lo mejor una máquina o una cajita donde uno puede ir a depositar conocimientos y esperando siempre que los alumnos lo reproduzcan de la misma manera en la que se fueron enseñados, cuando pues la realidad es que no. Lógicamente tenemos que prestar mucha atención en no caer en aquellas modas acerca de ver al alumno como una educación enciclopedista. Lo importante aquí siempre es que trabajemos con la didáctica de la mano y asimismo pues aún así sean materiales complejos o muy técnicos en cuestión de su terminología, pues buscar siempre esa adecuación, esa transposición didáctica como lo visualizábamos en temas anteriores. Cultura es todo grupo humano que tiene como características diferentes normas, procedimientos y formas de conocer el mundo. A través de ello se van adquiriendo y acumulando conocimientos y experiencias a lo largo de la vida, mismas que se van transmitiendo de generación en generación para tener como producto las mismas relaciones sociales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por medio de la cultura nosotros podemos tener cierto tipo de comunicación con otras personas que tienen una cultura distinta a las nuestras y que le pueden dar un significado, una utilidad diferente a diversos objetos. Eso se le llama como comunicación cultural. Recordemos que existe una gran variedad de culturas y subculturas en todo el mundo y cada una va de acuerdo al país, al estado, al municipio, a la familia y a la edad a la que pertenece. Bueno, entonces hasta aquí sabemos que la palabra cultura está muy ligada a actividades, instituciones y redes de comunicación. Podemos ver muy claramente en la escuela. Los maestros enseñan a sus alumnos pues diferentes conocimientos, actitudes, capacidades que son propios para un patrimonio social, ya que el sistema escolar diseña los diversos contenidos pero partiendo de una cultura, es decir, que un grupo social o una institución quiere enseñar a los alumnos de forma sistemática lenguaje, costumbres, creencias, ideas o conocimientos que son importantes para el mundo y para la sociedad, pero se basan en los diferentes grupos sociales que existen o que están dentro de esas instituciones pues educativas. Por eso, cuando una persona participa o es parte de muchas culturas, por ejemplo, en diversos grupos sociales o instituciones, pues ellos mismos suelen desarrollar diferentes conocimientos que van desde el lenguaje, desde creencias, desde ideas, de características que son propias de una cultura distinta a la de nosotros. Eso es muy importante saber que para insertarse dentro de una sociedad implica que nosotros como personas tengamos un conjunto de saberes y que también sepamos muy bien que tenemos ya bien marcada nuestra identidad y saber en qué posición de jerarquía social nos estamos encontrando. Bueno, vamos a continuar. El contenido a enseñar es el producto de un proceso de selección cultural. Bueno, aquí nos hablaba que los humanos vamos transformando nuestro conocimiento día a día, esto por medio de experiencias, pero siempre se queda rasgo de una de ellas. Un claro ejemplo es el tipo de lenguaje con el que vamos creciendo dentro del hogar. También nos mencionaba que las culturas son productoras de lenguaje, costumbres e ideas que se van transmitiendo día a día por medio de experiencias dentro del hogar y se refuerzan en la escuela. Gracias a todo esto, el docente es el encargado de seleccionar qué tipo de
de conocimientos le va a impartir a los estudiantes. Cada sociedad selecciona qué tipo de contenido se le va a enseñar a sus estudiantes. Es por ello que se le puede conocer como proceso de selectivo. En muchas de las veces se le está prohibido hablar a los estudiantes sobre relaciones sexuales sobre la religión. Nos mencionaba que no todos los saberes requieren de una institución especializada. Un claro ejemplo también era la casa, en la cual se nos enseña desde pequeños a decir mamá, papá, etc. Buen día, compañeros y maestra. Mi nombre es Cristina Suárez y vamos a proseguir con los campos que intervienen en la producción y selección de los contenidos de enseñar, los cuales son 3: el campo cultural, el campo del Estado y el campo del mercado. En primera instancia, el campo cultural nos menciona que las instituciones de educación superior son las principales creadoras y productoras de las distintas disciplinas que hay. Es decir, para las unidades de aprendizaje existen cuerpos colegiados los cuales se reúnen para dar formalidad a los programas de estudio. Entonces podemos decir que el campo cultural es el grupo de maestros experto en el área unido para determinar cómo se va a manejar esa unidad de aprendizaje. Todo esto tomando en cuenta la cultura actual. Posteriormente, el campo del Estado nos dice que el Estado es el encargado de organizar el gobierno de las personas y las actividades sociales. Por lo tanto, la elaboración de los contenidos del currículo forman parte de su intervención. Ordenar la selección, organización y transmisión de los contenidos es una forma de influir en el orden social, político, cultural y económico de la sociedad. Un ejemplo de ello es en la educación pública. Por decir, la SEP ya tiene establecidos qué contenidos son los que va a impartir el docente, y ahí ellos no tienen libre cátedra, a diferencia de los maestros universitarios. Ellos pueden adecuar ese contenido para los estudiantes. Sin embargo, en la educación básica los maestros no pueden hacer eso, ya que tienen ya un orden establecido en ese programa educativo. Por último, el campo del mercado o campo de la economía es fundamental para entender el funcionamiento de poder de las sociedades actuales. A través de los contenidos se establecen los perfiles que demanda el mercado laboral para que los recién egresados puedan integrarse a la sociedad. Y son las mismas empresas las que generan presión al sistema educativo para que se cumpla con estos perfiles especializados. Sin embargo, también impulsan introducir el contenido actitudinal a los estudiantes para que ya cuando sean trabajadores puedan adaptarse al mundo laboral. Estas actitudes pueden ser como la disciplina, la puntualidad, la rapidez para cumplir con sus tareas establecidas en su área de trabajo, etc. En resumen, podemos decir que de la educación depende el desarrollo económico de una sociedad, ya que los egresados se van a ir incorporando al mundo laboral y de esta forma hacer crecer el desarrollo económico. Para finalizar, es importante destacar que los contenidos a enseñar no dependen de las ideas pedagógicas. Los contenidos a enseñar dependen de la cultura actual y son analizados por autoridades estatales y pedagógicas para que puedan ser impartidos en las instituciones educativas. Por mi parte es todo y muchas gracias. Para la determinación de los contenidos se necesita una división, que es la división social del trabajo pedagógico. En ella todos los contenidos que se van a enseñar son elaborados por algunos especialistas, en donde dicho contenido es organizado, secuenciado y adecuado para que se pueda utilizar en las instituciones con los alumnos. Para que todo este proceso se pueda llevar a cabo se necesitan de 3 contextos, que el primer contexto es el contexto primario, en donde se crean textos culturales, ideas y saberes especializados. Después pasa a manos de un contexto recontextualizador. En él, los especialistas e instituciones se juntan para organizar los textos que van a ir en los libros. Por último, se pasa a manos de un contexto secundario, que aquí es donde los docentes intervienen, porque los contenidos ya son reproducidos en las instituciones para que los maestros los transmitan a los alumnos. Cuando todos estos contenidos se reproducen, se necesita la ayuda de un docente, que es el emisor, y los alumnos, que son los receptores.
pero sin dejar a un lado, que es lo más importante, el mensaje pedagógico. Para esto, los saberes originarios sufren una transformación cuando pasan a manos del docente. Y todas estas transformaciones se pueden ver en 3 puntos, que el primero es cuando el fragmento cultural es convertido en un texto, que son los contenidos a enseñar. El segundo es cuando sufre una transformación en el contenido y pasa a manos de los docentes y lo transmiten a los alumnos para que este contenido a enseñar ya sea un contenido enseñado. Y aparte de que este mensaje pedagógico sea un mensaje educativo, también toma una índole política y moral, ya que el poder es el que selecciona el contenido que se va a enseñar, cómo se va a enseñar, cuándo se va a enseñar, quiénes lo van a enseñar y quiénes lo van a aprender. Todo este contenido a enseñar se plasma en un documento oficial que es el currículum. En este documento se materializa el proceso de selección y la traducción cultural que origina el contenido que se va a enseñar. En él se fija, se organiza, se ordena todo el contenido a enseñar, en donde el docente lo concreta todo, aún más para volverlo un mensaje con una representación más útil, más accesible para los alumnos, y aquí es donde el docente interviene y utiliza estrategias, utiliza técnicas, todos los recursos que estén a su alcance para que el aprendizaje que tenga el alumno sea un aprendizaje significativo. Ok, ya en la sección 3 habla sobre algunos problemas relativos a la selección, la organización y la distribución del contenido a enseñar. Principalmente para la apertura de este contenido, me gustaría dar hincapié en lo que es la educación, y es que el principal propósito de la educación ha sido desde siempre poder erradicar cualquier exclusión social que hubiera dentro de la sociedad. Sin embargo, dentro de los sistemas educativos, los contenidos de enseñanza se empiezan a dividir, y cuando se dividen también ocasionan que las divisiones sociales también se creen. Entonces, los contenidos de enseñanza se imparten para aquellos que tienen mayor privilegio y también para aquellos que tienen escasos recursos. A los que tienen mayor privilegio, pues obviamente gozan de la educación privada, y a los que cuentan con menos ingresos, obviamente ya les toca pues el estudio en una educación pública. Entonces esto también ocasiona o que esté todavía latente aquella exclusión o aquella división social que principalmente pretendía erradicarse. Entonces, ahora sí, pues tener acceso a la educación no quiere decir que todos tengamos el mismo acceso a los contenidos. Es por lo mismo que les comento, la educación pues toma sus divisiones, y tanto la educación privada como la pública pues tienen diferentes contenidos. Ok, un punto importante aquí de la educación es que ya estamos dentro de una era del conocimiento en donde el avance tecnológico pues se ha visto de manera muy latente, y es que ahorita ya casi la mayoría de las personas tenemos acceso a la información de manera pues sencilla, en donde lo podemos tener, por ejemplo, de parte del internet, podemos bajar información y esta nos puede servir para seguir formándonos. Quizás sí sea con una educación no formal, pero similarmente a la educación que se ve dentro de las escuelas. El punto 1 nos habla sobre la distribución social del contenido. Aquí se decía que cada sociedad elige qué contenidos deben ser enseñados y a qué personas serán impartidos. También se pretendía hacer el cultivo de diferentes tradiciones y también transmitir esa cultura que se mantenía dentro de esa sociedad. Bueno, otra parte es que habla sobre la educación pública y sobre la educación privada, que es lo que anteriormente he estado mencionando. En la educación pública se ven aquellos contenidos meramente básicos que nos sirven para poder comunicarnos o relacionarnos con las demás personas, aquellas competencias que nos hacen relacionarnos con las demás personas y poder también enseñarnos a ya sea leer, escribir, pues son competencias meramente básicas que ahora sí solamente nos sirven para poder
relacionarnos con los demás. Ya en la educación privada se ven aquellos conocimientos que son de mayor calidad, por ejemplo, quizás la enseñanza de diferentes idiomas o también quizás la enseñanza de diferentes deportes, que eso es muy difícil de ver en una educación pública. Una de las esencias de la educación es que manejan el currículum, el cual determina los contenidos a enseñar en cada uno de los niveles. Los contenidos dependen de nuestro nivel en el que nos encontremos dentro de la educación y también dependen ciertamente del nivel madurativo que tengamos cognitivamente para poder llevarlos a cabo. Los contenidos básicos y comunes para todos. Aquí nos daban una pregunta que giraba en torno a qué contenidos se les nombra como básicos. Se decía que no es sencillo poder establecer qué contenidos son básicos, sin embargo, lo que nos puede ayudar a determinarlos, aquí puse un texto: todas las personas tienen derecho al acceso a los bienes culturales, a la información para el trabajo, para la interpretación de la información y para el ejercicio de la participación ciudadana. Es decir, determinar aquellos contenidos como básicos principalmente deben ser aquellos que nos hagan poder sentirnos con un sentido de pertenencia dentro de la sociedad, o también sentirnos identificados con los demás, poder relacionarnos y no sentirnos excluidos, y también poder comunicarnos con los demás dentro de la población en la que estemos creciendo. Finalmente, la integración de los contenidos nos hablaba sobre los contenidos que la escuela debe transmitir. No pueden ocuparse solamente de las tradiciones heredadas o de la historia de nuestro antepasado. No solamente la educación debe de tener ese enfoque, sino también tratar contenidos actuales, también para poder conocer cómo está nuestra cultura actual y poder hacer solución de distintos problemas si es que es necesario. Y finalmente, la cultura académico-escolar tradicional, que divide el contenido a enseñar en disciplinas y docentes totalmente separados, genera muchas dificultades a la hora de pensar en una educación más integrada, crítica y activa. Aquí también uno de las esencias de la educación, ya sea privada o pública, es que los contenidos los siguen llevando de manera fragmentada, es decir, en donde un contenido no puede relacionarse con el otro. Sin embargo, no debe de ser así.